Hermanos, es un gusto poder saludarles nuevamente. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración a nuestro Señor con una oración. Pero antes quiero leerles una porción de la Biblia que se encuentra en Salmos 65, del 4 al 5. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Tú, oh Dios, Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Oremos, hermanos. Gran y buen Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, porque tú estás con nosotros y nos perdonas nuestros pecados. Nos entregas la salvación por gracia, por tu compasión, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Te pedimos en este momento que nos guíes, que guíes este culto, que nos libre de cualquier distracción que nos impide escuchar lo que hoy traes para nosotros, y obra en cada uno de nosotros según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Continuando con nuestro culto, vamos a entonar un himno. Este himno es el himno 1, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Continuando con el culto de hoy, mi hijo Sebastián leerá la lectura devocional de hoy, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Y hoy la lectura se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. Y dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendida, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Sigamos adorando a nuestro Señor. Ahora lo vamos a hacer con el himno 298. Yo iré de la tierra hasta el fin. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil. Contemplo por doquier y veo que la humanidad no ama el vivir. Gente sin la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Veo la desesperación del mundo en derredor. Gentes que el amar de Dios no gozan en su ser. Hoy sé que debo ministrar a todos por doquier y gozoso compartir la gracia del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. La forma en que nosotros, hijos de Dios, tenemos para comunicarnos con nuestro Padre es por medio de la oración. Nos permite estar en comunión con nuestro Dios. Si leemos, por ejemplo, Hechos 1:14, dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre. Mi hija Isidora orará por las necesidades de nuestra congregación.
Hola hermanos, inclinemos nuestros rostros para la oración. Señor, al estar ante tu presencia queremos pedirte que bendigas a cada uno de los hermanos y que no les falte nada en sus mesas. Cuídalos y protégelos de toda enfermedad, en el nombre del Señor. Amén. Este mes se recoge a nivel nacional una ofrenda que va en ayuda del Hogar Bautista de Niñas de Temuco. El propósito es apoyar esta obra social que la Fundación Para Amar realiza con el apoyo de todas las iglesias bautistas del país. Si usted siente en su corazón el deseo de aportar para esta obra de amor, haga llegar su ofrenda a la tesorería de la iglesia enviando su comprobante de transferencia, su nombre y destino de su ofrenda al correo que aparece en este momento en pantalla. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor, ahora por medio de un periodo de alabanza. No se vaya sin decir esto, usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar.
Eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Quiero estar, cántalo con nosotros, para escuchar tu voz y aprender de ti, ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz.
adórale, bendícele, Jesús, a ti la gloria y el honor, para siempre es todo a ti, oh Señor. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh. Gracias. ¿Quién irá abriendo camino, forjando mejor destino, actos de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién dirá en sus hombres estar desesperado? ¿Quién dirá su patrimonio acabado? Ese niño que está solo y sin hogar, esperando a que alguien le ame. Hombres de valor necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador.
Leamos Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Ahora viene la predicación. Esta semana predicará el pastor Boris Rodríguez. El pastor Boris es pastor en la Iglesia Bautista de Puerto Varas, conductor del programa matutino de Radio Armonía Nuevas cada mañana. Un saludo cariñoso para todos ustedes, amada Primera Iglesia Bautista de Maipú. Qué privilegio poder compartir con ustedes en este día, compartir con ustedes la palabra del Señor desde acá, desde la Iglesia Bautista Puerto Varas, acá en la región de los lagos. Les enviamos un cariñoso y apretado abrazo a cada uno de ustedes. Y qué bueno poder saber que, independiente de donde estemos, en cualquier lugar de Chile o del mundo, somos parte de la iglesia, de aquellos que hemos sido llamados por el Señor y le hemos aceptado como Señor y Salvador. ¿Qué le parece si oramos antes de compartir esta palabra? Dios bendito, gracias por el privilegio de reunirnos como pueblo tuyo. Gracias porque este culto es en honor a ti. Y gracias porque nos llamas a servirte, a buscarte, a honrarte. Y en esta hora queremos escuchar tu consejo, tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella nos va a entregar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los tiempos que vivimos, sin lugar a dudas, son tiempos difíciles para ustedes, para nosotros, pero no solamente aquí, en todo lugar. Pero estas situaciones extraordinarias no solo las hemos vivido nosotros ahora, a lo largo de la historia, y también en la Biblia encontramos momentos en que la iglesia era confrontada a crisis, a situaciones, a persecución. En el libro de los Hechos encontramos que la iglesia empieza a ser perseguida, la iglesia empieza a crecer, a compartir el mensaje, pero también la oposición, el enemigo se levanta, tanto los judíos como el imperio romano van a tratar de detener la obra del Señor. En medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier crisis, la iglesia puede ser una iglesia bendecida. Esta es la palabra que traigo para ustedes conforme a la Escritura, basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versos 1 al 3. Permítame darle lectura a esta Escritura y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta palabra de Dios hoy día también es para nosotros, es palabra eterna. La iglesia de Antioquía es el lugar geográfico preciso donde está anclada esta escritura, allá en el libro de los Hechos, capítulo 13. Esta iglesia, una iglesia que creció en medio de la persecución. Así lo leemos también en el capítulo 11 de los Hechos, cuando los discípulos, los cristianos, huyendo de Jerusalén por la persecución, empiezan a pasar por muchas ciudades y algunos se quedan en Antioquía. Algunos cristianos de origen judío solamente le compartían a los judíos, pero no a los gentiles, es decir, a los que no eran del pueblo de Dios. Pero
existieron hombres que se atrevieron a compartir en medio de la persecución, a hablarles del mensaje de salvación. Y es entonces cuando el Señor hace un verdadero avivamiento. Una iglesia que crece en medio de la crisis, una iglesia que crece, que se funda en medio de las necesidades de su tiempo. Por lo tanto, esta iglesia de Antioquía tiene muchos elementos que son similares para nosotros en esta hora, porque de seguro también pasamos como familias, como individuos, pero también como iglesia. Algo nos ha afectado el no poder congregarnos físicamente, el tener estos distanciamientos y todo lo que esto implica, la cantidad de personas contagiadas y fallecidas, todas estas situaciones que se están viviendo, entre otras, aparte del tema político, social, no solamente en Chile, sino en el mundo, hacen que también la iglesia tenga algunas similitudes a la iglesia de Antioquía, que en medio de la crisis puede ser una iglesia relevante, sana y bendecida. Una iglesia relevante, es decir, una iglesia que no se conforma y se cruza de brazos, sino que va a servir a Dios en medio de la crisis. Una iglesia sana. Una iglesia sana significa que todos sus miembros, así como en el cuerpo humano, cuando todos nuestros miembros se ejercitan y se mueven armónicamente y las manos podemos mover los dedos, nuestras piernas, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra boca, todo funciona bien, es que es un órgano sano, un cuerpo sano. La iglesia también es un organismo vivo, que el Señor lo ha rescatado, y qué bueno que la iglesia esté sana. Y también una iglesia, ¿no es cierto?, que pueda ser una iglesia bendecida. Así se llama este mensaje para todos nosotros. Y revisaremos algunas características de una iglesia bendecida. La primera característica, aquí en el verso 1 de Hechos capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En ese momento histórico la iglesia necesitaba, ¿no es cierto?, palabra del Señor a través de profetas y maestros, entendiendo el contexto del Nuevo Testamento, que el Señor había levantado para poder hablar palabra de Dios, palabra que venía en aquellos tiempos y palabra que debía ser enseñada sistemáticamente. Lo que vemos entonces es que la iglesia de Antioquía era una iglesia bíblica. Es algo que hoy día nosotros como iglesia, y aquí en Maipú y en todo Chile, se necesita una iglesia bíblica, donde lo que se enseñe sea palabra de Dios. Una iglesia que tenga un fundamento firme, sólido, porque si no, no va a soportar los embates del enemigo y no va a soportar las tormentas que vengan. Debemos estar anclados, como dice el apóstol Pablo, que estamos fundados en Cristo. Cristo es el fundamento y sobre ese fundamento podemos sobreedificar. Así que la iglesia de Antioquía era una iglesia bíblica. Y esa iglesia bíblica no es solamente responsabilidad de algunos, en este caso del pastor, sino hay pastor del liderazgo, de los maestros, pero también es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Una iglesia bíblica será en la medida en que cada uno de los componentes de la iglesia, miembros de la iglesia, desde los más pequeños a los más ancianos, podamos comer palabra de Dios, conocer la Escritura. Por eso es tan importante que esta predicación usted la esté cotejando. Es, como dice el pastor, está respaldada por la Escritura. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, donde lo principal que se enseñaba era palabra de Dios, una iglesia bíblica. Así que el primer componente como desafío para ser una iglesia bendecida es ser una iglesia que ame la palabra del Señor. Una iglesia en que no falte el pan sobre la mesa. Y el pan es el maná, el pan es la palabra de Dios. Como Jesús dijo, no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por lo tanto,
el primer desafío para ser una iglesia bendecida es ser una iglesia bíblica, que conozca la Escritura, que cada día crezca en ella. La segunda característica la revisamos en el mismo verso 1, porque dice en el verso 1 que había en aquella iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, 2 puntos, y los menciona. Menciona algunos líderes que estaban en ese momento, profetas y maestros, y menciona a Bernabé, menciona a Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aparecen entonces líderes, hombres de Dios, llenos de la palabra, pero que esta característica que vemos acá es muy interesante. Porque una iglesia, para que sea una iglesia bendecida, es una iglesia bíblica, ya lo mencionamos. La segunda característica es que es una iglesia multicultural. Las características de la iglesia de Antioquía son muy interesantes y de alguna forma, a pesar de los siglos que han transcurrido, se parecen tanto hoy día por el fenómeno de inmigración, no solamente en Chile, en todo el mundo. Dice que estaba Bernabé, él era original de Chipre, de la isla de Chipre. Aparece Simón, dice el que se llamaba Níger. Este Simón, también conocido como Níger, que significa el negro, por lo tanto, este hombre era de raza negra. En la iglesia de Antioquía habían hermanos y hermanas de distinto color de piel, distinto origen, así como Bernabé venía de Chipre. Al parecer, este Simón venía de África y junto con su hermano Lucio, dice que Lucio era de Cirene. Cirene, si usted ve el mapa, es el norte de África. Por lo tanto, lo más probable es que también tenía su tono de piel bastante oscura. Esto nos habla de una iglesia multicultural. Una iglesia donde todos caben, sin importar el color de piel, sin importar nuestro origen étnico, nuestro origen social, nuestro origen cultural, pero que ahora en Cristo somos parte de la misma familia. Esto es algo tan importante a poder entender, captar y dar gracias al Señor por cada persona que pueda llegar a nuestras congregaciones. Toda persona es valiosa. Y también aparece que estaba Manaén, dice que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manaén era un hombre que se había codeado con la alta sociedad. Es decir, en la iglesia de Antioquía había no solamente de distintas clases de color de piel, de distintas culturas, sino también distinto origen social, personas con recursos, personas con más, personas con menos. Qué hermoso que en la iglesia todos tengan su lugar. En la iglesia no hay hermanos de primera categoría o de segunda, sino que todos somos llamados hermanos de hijos de un mismo Padre, hermanos entre nosotros, y debemos cuidar esa unidad. Una iglesia que puede crecer en medio de la diversidad, cualquiera que sea nuestro origen. Aparece que también estaba Saulo, un judío muy judío. Un hombre que con un testimonio, ¿no es cierto? Usted conoce la vida de Saulo, cómo había sido perseguidor de la iglesia y ahora él es un hombre de Dios. Esto nos habla que a nuestra iglesia, a nuestras iglesias, llegan todo tipo de personas, con un pasado que de repente puede ser triste, pero que Dios ha restaurado. Personas con muchos recursos y que se han codeado con personas de cualquier nivel socioeconómico, muy alto o muy bajo, no importando el color de la piel, no importa de dónde sean. La iglesia de Antioquía era una iglesia multicultural. El desafío para que este tiempo la iglesia sea una iglesia relevante, sana y bendecida, es que podamos ser una iglesia que todos tengan un lugar y poder vivir para la gloria del Señor y servirle. La tercera característica que vemos en estos pasajes, dice la Escritura en el verso 2, ministrando estos al Señor. Espero que tenga su Biblia abierta, porque estamos revisando solamente 3 versículos. Estamos revisando lo que dice ahí Hechos capítulo 13, ya revisamos el verso 1, ahora entramos al verso 2, y dice el encabezado del verso, ministrando
estos al Señor. Y permítame quedar hasta ahí. Ministrar significa servir. Ministrar significa servir. Los ministros del Evangelio somos servidores. Cualquier ministerio de la iglesia está al servicio de los demás. Ministrar acá tiene esa connotación de poder servir a Dios y servir a los demás, ministrando estos al Señor, honrando estos al Señor. Aquí también existe otra connotación de ministrar, también puede significar adorar. El ministrar tiene la connotación de servir y de adorar. Una iglesia que sirve es una iglesia que adora. Y no estoy necesariamente diciendo que cante más o que cante menos, sino que en la adoración es cuando nos ponemos al servicio de Dios. La pregunta es, ¿estás sirviendo al Señor en algún área de la iglesia o solamente algunos se llevan el trabajo? De repente ocurre así en diferentes lugares. Me ha tocado estar a mí compartiendo tanto como miembro o como pastor. De repente solo un grupo lleva la carga y los demás de repente se cruzan de brazos. Espero que esto no ocurra aquí. ¿Por qué? Porque una de las características de una iglesia bendecida es una iglesia servidora. Una iglesia que extiende sus manos, que bendice al Señor, que le adora, pero que le sirve en cualquier área de la iglesia. En cualquier área, si hoy día no podemos estar en el templo, pero hay mucho que hacer, hay mucho que poder servir a Dios, así que todos podemos servir. Estamos revisando características de una iglesia bendecida. La cuarta característica, dice la Escritura, ministrando estos al Señor y ayunando. El verso 2 de Hechos capítulo 13 agrega que estaban ayunando. ¿Qué significa que estaban ayunando? Significa que era una iglesia consagrada. Es lo que hoy día se necesita en estos tiempos. Hombres y mujeres, familias, iglesias enteras consagradas. Primera Iglesia Bautista de Maipú. Dios nos está hablando a ustedes, a nosotros, a ser una iglesia relevante, una iglesia sana, una iglesia bendecida. Las características que vemos, una iglesia bíblica, una iglesia multicultural, una iglesia servidora, una iglesia consagrada, que pueda buscarle en la intimidad, en la oración y en el ayuno. Ayuno aquí representa a la dependencia. Señor, dependemos de ti. Más que de las cosas de este mundo, Señor, aunque estemos en pandemia, aunque estemos en esta situación o en otra, mi vida depende de ti. Por lo tanto, ministrando estos al Señor y ayunando, significa que era una iglesia consagrada. La pregunta es, más que preguntar por toda la iglesia, ¿qué pasa contigo, mi hermana? ¿Qué pasa contigo, mi hermano? ¿Te estás consagrando al Señor? Este tiempo de crisis es un buen tiempo para hacerse un autoanálisis. ¿Cuánto estoy sirviendo? ¿Cuánto me estoy consagrando al Señor? ¿O me estoy relajando viendo como, bueno, la verdad que no sé qué hacer o otro día o que otro lo haga? Es tiempo de despertar a consagrarnos, a poder entregarle toda nuestra vida al Señor. Es tiempo de santificarnos, de volvernos al Señor nuestra mirada y buscarle de todo corazón. Estamos revisando características de una iglesia bendecida. Otra característica, mire lo que dice el mismo pasaje 2, tanta riqueza que encontramos en un solo verso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y aquí encontramos un milagro. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es que el Espíritu Santo dijo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo habló? No lo sabemos, no tenemos todas las respuestas. Lo que aparece aquí es que el Espíritu Santo se manifestó, habló. Y aquí podemos entender que cuando somos una iglesia bíblica, una iglesia que se une, una iglesia que sirve, una iglesia que se consagra, no tengas la menor duda de que Dios te hablará.
Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero nosotros estamos quizás de brazos cruzados. Pero cuando le buscamos, el Señor responde. ¿No es acaso que dice el pasaje de Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Cuando nos consagramos, entonces el Señor responde. La característica que vemos acá es que era una iglesia, la de Antioquía, una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿No es acaso lo que también necesitamos en este tiempo? Decirle, Señor, habla, porque tu siervo oye, como dijo Samuel. Señor, ¿qué quieres? Como dijo Saulo. ¿Qué quieres, Señor, que haga? Ponernos al servicio, pero permitirle, Señor, quiero escuchar tu dulce voz. ¿Qué es lo que tu palabra en esta hora me está hablando a mí? No solamente pensando, ¿qué le dirá Dios a otros? Señor, háblame a mí, una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero, mire lo que dice el Espíritu Santo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Esto habla de una iglesia misionera. Una iglesia que no se conforma con ser una iglesia que es bendecida entre ellos, sino que escuchan la voz del Señor para poder compartir las buenas nuevas de salvación con otros. Este tiempo que estamos viviendo, Dios anhela que su iglesia sea una iglesia evangelística y misionera, en que tú puedas hablarle a otros de Cristo. Es que Dios te ha apartado a ti y también te ha mandado en la gran comisión para que podamos hacer discípulos, para que puedas compartir con otros, para que puedas invitar al culto, ¿no es cierto?, del día domingo de esta amada congregación, pero también a otras reuniones, estudio bíblico, reunión de mujeres, de hombres, de jóvenes, distintas instancias de oración. Este tiempo habla de Cristo a otros. ¿Cómo Dios te dará las estrategias? Lo que vemos acá es que esta iglesia de Antioquía fue una iglesia misionera. De ahí saldría el primer viaje misionero de Pablo. De ahí saldría Bernabé y Saulo en el primer viaje misionero. Esto nos habla de que no importa la crisis, la iglesia puede crecer. La iglesia se puede desafiar. Una iglesia bendecida es una iglesia misionera. Y termina el verso 3 diciendo, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia ordenada. Una iglesia donde todo tiene su lugar, una iglesia unida, una iglesia que trabaja de forma coordinada, donde todo tiene su lugar. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron, los despidieron, los bendijeron. Una iglesia bendecida puede bendecir. Una iglesia que no solamente piensa en sí mismo, sino que piensa en cómo podemos bendecir a otros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en esta gran comuna de Maipú. ¿Cómo podemos ser relevantes? ¿Cómo podemos ser una iglesia que bendiga a otros? Primero, seamos una iglesia nosotros bendecida. Repito, si usted tomó algunos apuntes acerca de esta iglesia, solamente para recordar, si deseamos ser una iglesia al estilo bíblico, siguiendo el modelo que aparece aquí en la iglesia de Antioquía, una iglesia bendecida es una iglesia bíblica, es una iglesia multicultural, es una iglesia servidora, es una iglesia consagrada, es una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo, es una iglesia misionera y es una iglesia ordenada. Padre Celestial, gracias por tu palabra. De seguro algo tienes para cada uno de los miembros de esta amada congregación. Te pido, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús, que bendigas esta congregación, que puedan ser una iglesia unida, trabajadora, servidora, en que todos tengan un lugar para poder honrarte, servirte, una iglesia que se consagre día tras día, una iglesia generosa, una iglesia
que estás sirviéndote cualquiera sea la circunstancia. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia Primera Bautista de Maipú, el Señor les siga bendiciendo. Ha sido una gran bendición para mí compartir con ustedes. Saludos desde Puerto Varas, de esta amada congregación, de todos sus hermanos de acá. Les mandamos cariñosos saludos. Que les habla el pastor Boris Rodríguez. Dios les bendiga. Agradecemos al pastor Boris por la predicación. Que el Señor lo cuide junto a su familia. Yo por mi parte me despido y los dejo con el himno 241, Iglesia de Cristo. Y posteriormente con la oración de cierre de este culto con mi amada esposa y hermana en Cristo, Lorna Fuentes. Un gusto de haber estado con ustedes, hermanos. Muchas bendiciones. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él victoriosa seguro estarás. Hermanos, les invito a tener nuestra última oración final después de haber escuchado la palabra del Señor, haber alabado su nombre, ¿cierto? Todos juntos. Ahora les invito a que podamos orar. Señor, gracias te damos, Padre nuestro, porque tú estás siempre con nosotros, porque tú nos acompañas, porque tú, Señor amado, nos entregas tu palabra, tu guía a través de este mensaje. Lo podemos encontrar en la Biblia, Padre amado. Gracias te damos, Señor, porque cada día tú permaneces con tus hijos, Señor, con tu amada iglesia. Señor, en esta hora queremos agradecer por este culto. Te damos gracias por el pastor que fue invitado, Señor, que te entregó palabra tuya. Gracias te damos como familia, Señor, por permitirnos dirigir este culto solo para tu gloria, Señor, para tu honra. Lo hacemos de corazón, Señor amado, con un corazón con gratitud, Padre. Señor, mi Dios, te queremos rogar en este día que tú puedas acompañarnos esta semana, que nos dirijas, Padre, con tu Espíritu Santo, que puedas, Padre Señor, guiarnos, ayudarnos, bendecirnos, protegernos, Señor. Dejamos en tus manos esta semana quienes retoman el trabajo presencial. Padre, tú allí acompáñalos. Algunos colegios que están abriendo, nuestros niños, los que van a ir a presencial, cuídales también, Señor. Gracias te damos porque a pesar de todo esto, tú siempre has estado con nosotros y queremos agradecerte por eso también.
Señor mi Dios, gracias por todo, Señor oh Dios. Gracias por el alimento que pones en nuestra mesa. Gracias, Señor amado, por la vestimenta, por el aire que respiramos, Señor, por tenernos juntos. Dirige a tu iglesia, Señor. Dirige a esta congregación. Dirige a tu amada iglesia de Maipú, Padre mío, a tus hijos. Señor, no nos quites tu cuidado, no quites tu mirada, Padre amado. Te lo rogamos, Señor. Gracias te damos por todo, Señor oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.